Tú eres Dios, Señor, el que nunca nos falla, el que nunca nos deja, el gran yo soy, el que nos ha hecho sus hijos y nos permite llamarlo el Rey de nuestro corazón, en quien creemos, al que adoramos. Mi Señor, ahora es tiempo de adorarte estudiando tu palabra. Y la mejor manera de exaltar tu nombre es recibiendo de ti el mensaje que tú tienes para nosotros. Por eso ahora te suplicamos, Señor, que tu palabra de vida penetre en nuestros corazones. Señor, tu palabra describe a sí misma diciendo que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor, hasta las partes más íntimas de nuestro ser. Y hoy te suplicamos que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito en nuestras vidas, pues necesitamos cambio, necesitamos ajustarnos, necesitamos seguirte a ti, Dios. Te suplicamos, Señor, háblanos, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Hoy la terminamos con ayuda del Señor. La próxima semana empezamos en los fines de semana un estudio sistemático, versículo a versículo, capítulo a capítulo, del Evangelio según Mateo. Los animo que vayan leyendo Mateo capítulo 1 para la próxima semana. Hoy terminamos Efesios y lo terminamos haciendo como un pequeño resumen de lo que era Efesios, porque la forma en que termina Efesios nos hace pensar nuevamente, si es que somos estudiosos de la Biblia, en varias cosas. Solo miren únicamente el versículo 24 de Efesios 6. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. La traducción al lenguaje actual dice: y espero que Dios sea bueno con todos los que nunca dejan de amar a nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice: que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. El tema de quienes aman a nuestro Señor Jesucristo se pone para terminar. Pablo ha hecho en los primeros 3 capítulos de Efesios una presentación de cómo es que el plan de Dios funciona, cómo es que somos salvos. Y aprendimos que somos salvos por la gracia, no por obras, que es un regalo de Él, que es su infinita misericordia, que es su infinito amor, que nuestras obras no contribuyen en absolutamente nada para nuestra salvación. Pero Pablo también nos enseña que nuestras obras son evidencia de nuestra salvación. Explica bien cómo es el tema de elección y le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia en Éfeso, pero le habla a la iglesia de Calvary Chapel Cartagena cada una de estas mañanas. Tendrías que preguntarte si fue esta carta escrita para ti. Si eres tú un discípulo de Jesús, discípulo de Jesús, discípulo de Jesús. En el capítulo 4, en el versículo 1 de Efesios, Pablo dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Es un clamor de Pablo, y creo que es un clamor que el Señor se encarga de dar a todo aquel que es discípulo de Jesús. Es un clamor que tal vez el Señor ha puesto en mi corazón, sobre todo mientras hemos estado en este estudio de Efesios, para cada uno de nosotros que somos la iglesia. El llamado es: nos suplico que llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. ¿Qué llamado? En verdad hemos sido llamados. Nos encanta cantar esa canción: yo soy quien tú dices que soy, yo soy hijo de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Y por eso intencionalmente la siguiente canción dice que Él es el rey de mi corazón, la autoridad absoluta de mi vida. Si el llamado es a ser discípulo de Jesús, y ese es el llamado, eres discípulo de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Y tal vez, si fuera con un micrófono uno por uno, muy posiblemente 100% de ustedes me diría que sí. Pero quisiera que hoy viéramos desde el punto de vista práctico, porque ser discípulo requiere un cambio de estilo de vida, un cambio de prioridades, de valores, una reorganización en absolutamente todo lo que tiene que ver nuestras vidas, para saber si es que creemos en Jesús o si somos discípulos de Jesús. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay grandes diferencias. Se deben notar muchísimos cambios en nuestra vida cuando somos discípulos de Jesús.
Y esos cambios deben ser revolucionarios. La iglesia del libro de Hechos era revolucionaria. Y era revolucionaria en el sentido que la gente se maravillaba y o muchos creían o muchos rechazaban el mensaje. Era revolucionaria, era distinta. De esta manera conocerán que son mis discípulos, si se aman el uno al otro. El Mesías al cual seguían había sido uno crucificado, muerto, resucitado. Ellos, carpinteros, cobradores de impuestos, pescadores, muchas otras actividades, religiosos cambiados. Era una fe revolucionaria. ¿Será que nuestra fe es revolucionaria de esa manera? ¿Será que somos creyentes o será que somos discípulos? Ahora sí, desde el versículo 21 de Efesios 6. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo lo he enviado a ustedes para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y viene nuestro versículo central: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amor incorruptible. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor con amor incorruptible. Y como estás en Efesios, mira así rapidito Efesios capítulo 1, que es cuando Pablo abre esta carta. Y en Efesios 1, los dos primeros versículos, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Cartagena. Ahí dice que en Éfeso, pero hoy este mensaje es a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Cartagena. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De la misma manera en que la cierra, la abre, o más bien de la misma manera en que la abre, la cierra. Esta carta es enviada a la iglesia, no es enviada a no creyentes, no es enviada a no discípulos, es enviada a los santos y fieles. Y acuérdense que la palabra santo, su origen es apartado para Dios. No es santo perfecto que no peca y no comete errores. Es santo apartado para Dios, fiel en Cristo Jesús. La traducción al lenguaje actual dice: a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él. La Nueva Traducción Viviente lo dice: escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Eres tú un fiel seguidor de Cristo Jesús? Ya no les estoy preguntando si creen en Jesús, sino si eres un fiel seguidor de Cristo Jesús, si tú amas a Cristo Jesús. Porque el milagro de salvación dice que Dios nos ama con un amor agape. Y esa palabra agape es de lo griego que habla del amor supremo, el amor incondicional de Dios. No es el amor fileo por los amigos, no es el amor eros por otra persona y atracción, no es el amor rope por un familiar, es un amor supremo por encima de todo. Y Dios lo demuestra en que entregó a su propio Hijo por nosotros. ¿Le creemos eso? ¿Creen ustedes eso? ¿Cuál es nuestra respuesta a ese amor? A ese amor agape, incondicional. ¿Es acaso nuestra respuesta una de amor incondicional a Dios también? ¿O es acaso una de amor cuando me conviene, cuando me sirve, cuando lo siento, cuando me parece, cuando me lo recuerdan? ¿Es acaso ese amor el que nos mueve a cantarle? ¿Es acaso ese amor el que nos movió a estar acá? ¿Es acaso ese amor el que guía nuestra vida cada día? Amarás a Dios por encima de todo. El mandamiento más grande, Antiguo, Nuevo Testamento, a Jesús se lo preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Le preguntaron y Él dijo: amarás al Señor tu Dios, toda tu mente, con todo tu corazón, toda tu alma. ¿Amamos a Dios de esa manera? ¿Hacemos nosotros eso? ¿Amamos nosotros a nuestro prójimo? ¿Es Jesús el número uno en nuestras vidas? ¿La máxima autoridad? ¿La primera prioridad de nuestra vida?
Cuidado, porque hoy veremos un par de conceptos acerca de la iglesia que se han vuelto tradición a través de los años y de generaciones y que nos han realmente puesto como que unas vendas en los ojos y nos han alejado de nuestro Señor. ¿Es acaso el número uno? La iglesia moderna se apoya, y hablo de la iglesia cristiana evangélica, en conceptos como la oración de fe. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí, haz esta oración. Para decir, oh, listo, ya va para el cielo. Él es otro creyente. Y en el mundo ves un montón de creyentes. Ves raperos o ves, no importa el género, o ves champeteros o ves reggaetoneros, o ves que cantan letras vulgares, cargadas de sexualidad, de agresividad. Pero gracias a Dios que me está yendo bien. No creo que Dios sea el que te esté ayudando para que eso salga de esa manera. No, si es que yo soy creyente. ¿Creyente en qué? Claro, yo creo en Jesús. Y si salimos a la calle a hacer una encuesta, la mayoría de la gente va a decir que cree en Jesús. Y si continuamos evangelizando de la manera en que lo hemos hecho por años, saldremos a las calles y le diremos a la gente, ¿tú quieres conocer a Jesús? ¿Tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Él te va a bendecir. Sí, claro. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te hablo por mi corazón. Listo, celebración, vas para el cielo. Luego nos reunimos en la iglesia. Qué bien que nos fue. 20 nuevas almas para el Señor. De verdad. ¿Será que sí? Entre tantos cantantes y artistas que se dicen ser creyentes, hay uno bien famoso, Justin Bieber. Los hombres no saben quién es Justin Bieber, pero las mujeres sí saben quién es Justin Bieber. Y este cantante que creció en una familia cristiana, por muchos años que era creyente, pero luego vivió una vida que uno decía, no, este no puede ser un creyente. Recientemente da una entrevista y dice, yo sé que Jesús pagó todo por mí y yo quiero seguir a Jesús radicalmente. Y el entrevistador como que, y toda esta promiscuidad sexual y todo no le dijo, pero como que, y el mismo muchacho dice, hey, la verdad es que yo tuve muy malos ejemplos de cristianos. Y me ponía a pensar, ¿seré yo un mal ejemplo de un cristiano? ¿Será que nosotros somos un ejemplo de quien un cristiano, un discípulo, un seguidor de Jesús es, al punto de que un jovencito creciendo, al ver a otros llamarse discípulos de Jesús, pues él también siguió por ahí? Y aunque él no está evadiendo su responsabilidad, sí tiene toda la razón. Muchas veces somos pésimos ejemplos de lo que es ser un discípulo de Jesús, y es que es una gran responsabilidad. Libre soy en Él, libre en verdad. Yo soy quien tú dices que soy. Juan 1:12 dice que a quien cree en Él, a quien Él recibe, se le da el privilegio de ser llamado Hijo de Dios. Mi Señor, pero tú también eres mi Rey. Yo vivo de una manera en que tú como papá Dios, te sientas orgulloso de mí porque estoy viviendo a la manera en que tú quieres que yo viva. Creer requiere arrepentimiento. Nuestras obras demuestran quiénes somos en Cristo. Nuestras obras no nos sirven para salvación, pero sí demuestran quiénes somos en Cristo. Pablo lo dijo en Efesios en el capítulo 2 y el versículo 10. Somos sus obras de artes creados para buenas obras que Él ya tenía planeada desde antes. Se supone que se vea en nuestras vidas, que haya evidencia. No únicamente que estemos de acuerdo intelectualmente, mentalmente, de que Jesús es el Mesías. Ese es ser un creyente. Y ojo, pongan mucha atención, porque les voy a decir algo. No es solo creer. ¿Cómo que no? Sí, pero de nuestra teología es solo por fe. Sí, solo por fe somos salvos, solo en Cristo. Pero ¿qué clase de fe es esa? Porque si no saben, hay alguien que tiene mucha creencia de que Dios existe, se llaman demonios. Santiago en el capítulo 2, en el versículo 19 dice, ustedes dicen que creen, los felicito, los demonios también creen y tiemblan. Si fuera por tener conocimiento de ver la obra salvadora de Dios, los demonios sí que la vieron. Los demonios vieron al Hijo de Dios hacerse hombre, vivir una vida perfecta. Tal vez celebraron cuando lo vieron en la cruz, pero de seguro se aterrorizaron cuando lo vieron levantarse de la tumba en victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Lo vieron subir y saben que está sentado a la derecha del Padre y creen en Dios. Tal vez saben mucho más que ustedes y yo acerca del milagro de salvación. Sin embargo, viven en rebelión y van para el infierno.
Creen en Dios, pero no alaban a Dios. Creen en Dios, pero no obedecen a Dios. ¿Han visto a alguien así en este mundo? No respondan, por favor, no respondan. Y espero que sea algo que esté hurgando por dentro de cada uno de nosotros. Espero que ese versículo que dice que es esa espada de doble filo esté penetrando por todas partes del ser de cada uno de nosotros, y que sea un cuestionamiento que cada uno de nosotros tenga hoy, que hoy el Señor haga un trabajo en nosotros, porque yo no quiero ser ese creyente. No quiero estar en la categoría de los que creen como los demonios creen y tiemblan, pero que no obedezco y no estoy sometido al Señor. La iglesia lo volvió bien aguado el mensaje del Señor. Ay, sí, tu pecado. Bueno, pero no te preocupes, que el Señor no le importa tu pecado, y que el pecado, la palabra dice que está tan lejos del este como del oeste. Pero el pecado hay veces sigue en nuestras mentes, y las oportunidades de pecado siguen sucediendo. Reflexionando sobre esto, y decía yo, pero ¿por qué todavía se le vienen a uno pensamientos de tal cosa? ¿Y por qué todavía hay veces deseos de esto u otro salen? Y la primera imagen que se me venía a mi cabeza, yo soy muy visual en el pecado, es, tal vez ustedes vieron esas películas de Terminator. Y al Terminator, cada rato que lo estaban destruyendo, volvía y se le prendían los ojos, y volvía y empezaba otra vez. Y lo aplastaban, y con un solo abrazo así. Ese es el pecado de cada uno de nosotros. Y sigue el pecado ahí, y vuelve y abre otra vez, y vuelve y aparece, y vuelve y viene del pasado y se nos presenta, y requiere que sea aplastado, derretido, para uno poderse deshacer de él. Hasta que viene Terminator 4 y vuelve y se aparece, y ahora se derrite y se vuelve y se levanta y tal. Y venimos a la iglesia y nos llenamos del Señor, y salimos a la calle y parece que escucháramos I'll be back. El pecado de nosotros, mañana vuelvo, y vuelvo y me asomo ahí a tu vida. Y sigue esa lucha, esa batalla espiritual que peleamos cada día. Cristo ya ganó esa lucha por nosotros, sí, pero si nosotros no estamos sometidos al Señor, donde Él es nuestra máxima autoridad, y es una fe salvadora, una fe que cambia nuestras vidas, una fe que requiere transformación, pero que requiere de cambio de dirección en nuestras vidas, entonces no es una fe salvadora. Los demonios creen, pero no se someten al Señor, van al infierno. Y tú y yo creemos, pero nos sometemos al Señor. ¿Es una fe salvadora? Por años, predicadores han utilizado esta ilustración, que es de un hecho real, para tratar de explicar con más claridad cuál es la diferencia. En el año 1859, un malabarista francés, conocido como el Gran Bondini, viajó a Norteamérica y con ayuda de otros montó un espectáculo en el cual montó un lazo sobre las cataratas del Niágara, desde el lado americano de los Estados Unidos hasta el lado canadiense. Más o menos 1000 metros de distancia. 20,000 personas se reunieron a ambos lados de la frontera. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar caminando de aquí hasta allá? Sí creemos, sí creemos. Llegó al otro lado. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar de aquí a allá llevando una carretilla? Sí creemos, sí creemos. Pasa con su carretilla. Ahora voy a poner piedras aquí en esta carretilla para hacerla bien pesada. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado? Sí creemos, Bondini, sí creemos. Llega al otro lado. ¿Ustedes creen que si yo pongo un hombre aquí puedo pasar al otro lado? Sí creemos, Bondini, sí. ¿Quién quiere ser ese hombre? Se acabó la fe. Cuando la fe requiere que yo esté ahí, que mi carne esté en el asador, que mi vida sea la que esté ahí, que me incomode a mí, la fe, no, yo sí creo, que vaya otro. Esta es la diferencia que les estoy dando. No es solo conocer de Jesús, es creerle a Jesús, y es estar sometido a Jesús. La iglesia, tanto la católica como la evangélica, nos pintaron a ese Jesús rubiecito, de ojos verdes, todo suavecito, así, que tal, no mata una mosca, todo era el Jesús como... Pero si la Biblia lo describe de otra manera distinta, incluso en la Biblia dicen, cuando volvió a Capernaum y empezó a predicar, ¿y acaso no es este Jesús el carpintero? Y los hermanos no son los que viven por aquí. O sea que evidentemente no era el Jesús que nunca jugaba, que se la pasaba, era un niño común y corriente, porque ellos dicen, pero si este es Jesús, el hijo del carpintero. Y también dice el carpintero, o sea que se dedicó a la carpintería. Este es Jesús, que va a ser este el Mesías, porque tenía una vida común y corriente.
Este Jesús lo han puesto como si le estuviéramos haciendo un favor a Jesús nosotros viniendo a la iglesia el domingo. Aquí estoy, Señor, a ver, pues ya, ¿qué más quieres? Y de pronto vengo el miércoles al estudio, Jesús, para que veas. Y es más, espérate que me sobran, tengo aquí unas monedas, espérate, Señor, ya, ¿qué más? Como que le estamos haciendo un favor a Él. Como que no valoramos lo que Él hizo por nosotros, como que no valoramos que Él es el Hijo de Dios, como que lo que cantamos hay veces son simplemente canciones con las cuales nos desconectamos sin ser conscientes de qué es lo que estamos cantando. Como que cuando oramos es una acción religiosa sin tener claro con quién es con el que estamos hablando. Como que cuando estudiamos su palabra es como que estudiáramos cualquier libro sin reconocer que es la palabra viva de Dios. Yo no quiero tener esa clase de fe, y espero que ustedes tampoco quieran tener esa clase de fe. Yo espero que no nos llamen más creyentes, sino que nos llamen discípulos de Jesús, y que nos llamen discípulos de Jesús no por un título, o por cómo nos vestimos, o por qué lenguaje religioso hablamos, sino porque nuestras vidas reflejen la transformación que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Pero no podemos estar conformes con que nos llamen creyentes sin tener una fe salvadora, en donde nuestro sometimiento a Él sea uno absoluto y total, y nuestro amor por Él sea uno supremo, por encima de todos. Tal vez tú estás diciendo, Santiago está exagerando. Eso es aquí en Calvary. No, ¿saben? No es de Calvary, no es de ninguna iglesia. Por favor, les dije que me acompañaran a Lucas 9. Tenemos que ver entonces de palabras de Jesús qué es lo que significa ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Para que ustedes no digan, me voy a ir de esta iglesia, me voy a ir a esta otra iglesia en donde los requisitos para seguir a Jesús son distintos. Puedes andar de iglesia en iglesia, la Biblia es la misma, aunque utilice una traducción un poquito más moderna o antigua, el mensaje no cambia. En Lucas 9, en el versículo 23, hablando de Jesús, decía entonces a todos, este es Jesús el que decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¡Wow! En palabras de Jesús, esto es lo que se requiere para ser seguidor de Jesús. No, Jesús no dijo en ninguna parte, el que quiera seguirme, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrega mi corazón. Y yo no estoy diciendo que la oración esté mala de ninguna manera. Lo que sí estoy diciendo es que es más que unas palabras dichas en emoción, después de como respuesta a un mensaje que me mueve, ni tampoco es simplemente un estar de acuerdo intelectualmente. Aquí Jesús lo dice claramente, si quieres seguirme, niéguense a sí mismos. Señor, pero tengo este novio, esta novia que no cree en ti. Niégate a ti mismo, sígueme a mí. Señor, pero tengo esta oportunidad de hacer este trabajo que a ti no te agrada. Niégate a ti mismo, confía en mí. Señor, pero es que en mis emociones quiero darme tal gusto. Niégate a ti mismo. Hónrame con tu vida, con tus acciones, con tus palabras. Esto es lo que esto quiere decir, o lo estoy modificando. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero está hablando de su vida en su humanidad. El que quiera realmente hacer con su vida lo que le da la gana, va a perder su vida eterna. Va a estar sufriendo por eternidad en el infierno. ¿De qué le sirve a un hombre si en el mundo tiene absolutamente todo lo que el mundo tiene que ofrecer, si para vida eterna va a estar sufriendo, va a estar siendo torturado como consecuencia de su pecado y de rechazar el mensaje de salvación? El que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Se supone que seamos sacrificios vivientes. Ahí están en Lucas capítulo 14, unos capitulitos para la derecha, estaban en el 9, van al 14, más detalle acerca de este mismo mensaje. Lucas nos dice, y antes del versículo 26 nos dice que las multitudes estaban con él. Y Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, óyeme,
O sea que no fue suficiente con lo de que coge tu cruz, niégate a ti mismo, sino que aborrece a tu padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Ahora, que ninguno vaya a manipular este versículo para decirle a la esposa, ¿sí ve? Estoy cumpliéndole al Señor, te aborrezco. No tiene nada que ver con esto. Esa palabra para aborrezco es más una palabra de rechazo. Es una palabra que quiere decir tu amor por Dios, cuando lo comparas con tu amor por tu pareja, cuando lo comparas con tu amor por tus hijos, eso debe parecer desprecio. Dios en su carácter no nos va a decir que aborrezcamos o odiemos a nadie, mucho menos a nuestros padres, a nuestros esposos o a nuestros hijos o a nadie. Nos dice que amemos aún a nuestros enemigos. Pero eso sí, si vas a comparar el amor por cualquier persona o por cualquier cosa, cuando lo comparas con el amor por Dios, esto pareciera aborrecerlo y rechazarlo. De eso es de lo que está hablando el Señor. Y no se tienen que ir para allá, pero en Mateo 10, en el versículo 37 y 38, el Señor en la versión de Mateo lo dice más claro. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí en Lucas sigue diciendo, cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Viene el contar el costo del discipulado. Y por eso es que el regalo de la salvación es un regalo, es gratis. Pero no pienses que Dios te ama para rescatarte. Tú digas una oración y sigas de cabeza al agua contaminada y a la porquería. Para eso no es que el Señor te rescata. El Señor te rescata de ti mismo. Y no puede ser que sigamos con la misma vida. Sí, creo en Jesús, pero sigo en mi vida pecaminosa. Sigo en mi vida de maldad. Creo en Jesús, pero sigo en rebelión contra Jesús. Y les hablé de vivir una fe revolucionaria, no en rebelión contra Dios. Revolucionaria en el sentido de que se opone a lo que el mundo da. Es opuesto a nuestra fe, pues es una fe que no va de acuerdo al mundo. Qué bueno que Santiago en el capítulo 2 no solo nos dice que los demonios también creen y se mueven, sino que en el resto del capítulo 2, del versículo 19 en adelante, nos habla de otras personas. Nos dice que debemos vivir como sacrificios vivientes. Y nos da un ejemplo que si pudiéramos llamar hoy aquí al famoso Abraham, al padre de la fe. Nos dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo así? Sí, Abraham lo que se le cuenta por justicia es que oyó de Dios y se movió de acuerdo a lo que Dios le dijo. Abraham era un pagano, posiblemente escuchó de otro Dios más, solo que a este Dios a quien él escuchó, le creyó y se movió. No necesariamente en toda la dirección correcta, porque su obediencia fue ahí más o menos. Pero Dios le volvió a decir, hey, ve, bueno, ok, y se volvió a mover. Y cuando se le dijo, lleva a tu hijo, tu único hijo, también le creyó a Dios. Se le contó como fe el hecho que obedeció y se movió, no solo que creyó. Sí creemos, Bondini, pero cuando mi vida es la que está ahí, no, entonces no voy. No, Abraham dijo que yo voy. Es el creer en obediencia al Señor y que se demuestra en nuestras acciones. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 o 12, el famoso Salón de la Fama de la Fe nos habla de otra persona que sería bueno llamar a testiguar hoy, Rahab, la prostituta. Cuando vienen los espías a Jericó y ella escucha y sabe, Dios va a destruir la ciudad. El Dios de los israelitas, no era el Dios de ella. Y el Dios de los israelitas va a venir y va, hey, yo los escondo, yo los ayudo, pero por favor intercedan por mí para que yo no perezca. Creyó, el Dios de los israelitas es el Dios de verdad. Y eso le fue contado por fe. Y Rahab la prostituta es mencionada en el Salón de la Fama de la Fe. No solo eso, para la próxima semana cuando empecemos en Mateo empieza con una genealogía, la descendencia por la cual llegó a Jesús. ¿Y saben qué? En la genealogía de Jesús está Rahab la prostituta. Porque al Señor no le importa quién tú eras antes, a Él le importa quién tú eres en Él y en quién eres cuando tú le obedeces a Él. Y esta mujer, que era una prostituta, que era una mujer pagana, cuando tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios, le cree a Dios radicalmente al punto de poner su vida en la línea. Si encuentran a esos hombres, ella hubiera muerto, pero prefiero morirme
en mi vida física y la de mi familia, antes de seguir esta vida que rechaza al Dios vivo, voy a creerle al Dios vivo. Y milagrosamente fue no solo rescatada físicamente, sino que de acuerdo a esto está en la presencia del Señor, porque si está en el salón de la fama de la fe, no puede estar en el infierno. Dios rescata, redime, restituye cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él realmente. Pero no podemos seguir pensando simplemente en que creemos y estar de acuerdo con nuestras palabras que el Señor existe y no permitir que el Señor transforme nuestras vidas. Daniel, les dije que fueran a Daniel un segundito. Ahí brevemente vamos a hacer una revisión así de afán. En Daniel 2, el versículo 46, el personaje se llama Nabucodonosor. Daniel 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que le ofrecieran ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor acaba de ver cómo Daniel, el servidor del Dios de Israel, le adivinó, el Señor le reveló a Daniel el sueño que el rey había tenido y se lo explicó. Y ante esa gran señal, ante ese gran prodigio, este hombre politeísta honra a Daniel y dice: definitivamente el Dios de ustedes, wow, el Dios de ustedes es tremendo Dios, el Dios de ustedes es Dios. Él creyó. Y el Dios de los israelitas es Dios. Así como algunos de nosotros creemos en Dios, pero casi que es el Dios de otros. No es el Dios de mi vida todavía. Y este mismo Nabucodonosor, en el capítulo 3, pero ahora el versículo 28, en otra situación, dice: Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego de mi parte es dada la orden de que en todo el pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea descuartizado y su casa sea convertido en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda librar así como él. ¡Wow! ¡Qué confesión de fe, Nabucodonosor! Estos son los tres hombres que prefirieron ser arrojados al horno de fuego antes que adorar una imagen. Y Nabucodonosor se impresiona: bendito sea el Dios de ellos tres. Y el que irrespete a ese Dios, descuartizado, lo voy a quemar. Parece otra confesión de fe en ese Dios, pero todavía no ha dicho: bendito sea mi Dios. El Dios de ustedes es tremendo. Bendito sea el Dios de estos hombres. Se parece a muchos cristianos que bendecimos a Dios, pero no es el Dios de nuestras vidas, no es la máxima autoridad de nuestras vidas, desde el punto de vista práctico. Estoy seguro que si le pregunto a todos, ninguno me va a decir: no, yo soy la máxima autoridad de mi vida. Ninguno lo va a decir, pero prácticamente la mayoría de nosotros lo va a hacer, en donde somos la autoridad de nuestras vidas y no Dios, porque tal vez estamos en el sitio donde Dios no nos quiere, porque tal vez estamos con la persona que Dios no quiere, porque tal vez nuestra vida demuestra lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere para nosotros. Daniel 4 ahora, versículo 34, les doy el contexto antes de leer. Nabucodonosor tiene otro sueño y llama, ¿a quién va a llamar? A Daniel. Hey Daniel, tuve este sueño, ¿cuál es la interpretación? Y Daniel le dice: uy, hombre rey, cómo quisiera no darte esta interpretación, pero en pocas palabras le dice: te viene castigo, vas a ser humillado, te has vuelto muy arrogante y el Señor te va a quitar de tu trono. El rey como que queda preocupado, la palabra no registra qué responde, pero como por un año el rey sigue su vida. Y la palabra dice que un día paseándose como que en las terrazas dice: un momentico, ¿acaso no soy yo Nabucodonosor el que hizo todo esto? ¿Acaso no son todos estos reinos míos? Él tal vez no lo sabía, pero era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese momento. ¿Acaso no soy yo el dueño de todo esto? Así que... Y resulta que el Señor, cuando dijo eso, inmediatamente lo convierte como en una bestia del campo. Queda completamente humillado, le quita su reino. Y el capítulo 4, si te lo lees, la mayoría del capítulo 4, Nabucodonosor habla en primera persona.
él mismo hablando de él mismo. No es que él es el autor, pero él mismo habla del mismo. Versículo 34. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ese es el simbólico para finalmente puse mis ojos en el Altísimo. Y me fue de vuelta la razón. Entonces, ojo lo que viene. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga ¿qué haces? En ese mismo tiempo me fue de vuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. ¡Ah! ¡Qué confesión de fe tan distinta a la de Nabucodonosor a la de antes! Al Altísimo, al que tiene autoridad sobre todas las personas de la tierra, el que es dueño de todo. Ahí puse mis ojos en él y en ese momento fui restaurado. Hubo necesidad de un gran quebrantamiento. Y saben, ahorita incluso con este tema del coronavirus, que estamos todos monitoreando, y creo que no hay que paniquearse, pero sí hay que estar atentos, ¿saben? Y escúchenme bien, me alegra un poquito, porque los que somos cristianos hacemos una oradita un poquito más larga, Señor, por mis hijos, Diosito, que no se van a enfermar de esto, Señor, y entonces la iglesia está intercediendo un poquito más, y ¿saben? Es necesario el quebrantamiento para que realmente podamos vivir a los pies de Cristo. El quebrantamiento es necesario. Todo avivamiento nació de un quebrantamiento. Y la iglesia lleva muchos años en victoria y somos los hijos del rey y somos tal, aquí tal y todo rico y todo bacano. Y no lloramos y no sufrimos. Y no se rompe nuestro corazón y no llora nuestro corazón por el pecado que hay allá afuera. Lo criticamos, protestamos, hacemos plantones en vez de hacer reuniones de oración. Vamos a interrumpir el tráfico en vez de reunámonos y oramos, intercedamos. Y a la hora de votar, si es que queremos hacer la diferencia, votemos como cristianos, no como vota todo el mundo, de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a lo que nos conviene. No nos duele que el mundo se está perdiendo. No nos duele que nuestros hijos están perdiéndose en las drogas, en la promiscuidad, en la ignorancia de Dios. No nos duele que el mundo mancha y blasfema el nombre de Dios. No nos duele. Nos vemos como muy tranquilos. Hace falta quebrantamiento. Hace falta estar en agonía, en sufrimiento para podernos arrepentir, para que pueda haber realmente un cambio de dirección, para que realmente clamemos a Dios, para que realmente digamos que Señor, donde tú digas, como tú digas, Dios. Hace falta ese rescate y ¿saben? Hay un experto en quebrantamiento y es el rey David, el famoso rey David. Hasta este día la bandera de Israel tiene la estrella de David. Pero David sí que sabe de quebrantamiento. David era un hombre de oración, David era un hombre de adoración, pero David era un hombre quebrantado. En el Salmo 51, vayan allá al Salmo 51. El Salmo 51 es de autoría de David y es esta canción en la cual David clama. Cuando el profeta Natán viene y lo confronta con su pecado. ¿Qué pecado? Asesinato, adulterio, inmoralidad sexual. David confiesa su pecado. David se arrepiente de su pecado. Y no sé ustedes cómo van en este examen que la palabra de Dios está haciendo con nosotros hoy. No sé cómo van. Si fuera un examen, cuando yo preparé este estudio, me sentí como una vez que no pude ir a clases por 2 semanas, estaba en 10º, y llegué y ese día había examen de trigonometría. Y me pasaron el examen de trigonometría. Solo veía números y letras. Como no había estado ahí, levanté la mano y pregunté cuándo era el día de recuperación, porque este ya lo perdí. Este es fijo. Algunos de ustedes están como yo y dicen, 0, ¿cómo recupero este 0? Algunos de ustedes dicen, bueno, yo creo que saco un 3, luego necesito 9 en el próximo para medio empatar. Tal vez algunos de ustedes, tal vez algunos, solo tal vez digan, yo paso esto pero con un 6, raspando. No es suficiente. Necesitamos
que este mensaje quebrante nuestros corazones, vengamos delante de Dios con un corazón arrepentido a decir ya no más de ser yo el Dios de mi vida, el rey de mi vida, ya no más. Yo tengo que hacer un cambio, porque les digo algo, si no lo hacemos nosotros, hay un momento en que Jesús va a regresar, y ya cuando regrese, regresa como el león de Judá. No piensen, miren, Dios nos demostró su gracia y su amor infinitos enviando a su propio Hijo a la cruz y permitiendo que el pecado de todos ustedes y yo y el pecado de la humanidad a través de la historia fueran puestos sobre Jesús, se hiciera justicia y que Él lo sufriera. Por eso esas palabras de Jesús en ese momento: ¿por qué me has abandonado? Porque en ese instante toda la inmundicia del mundo estuvo sobre Jesús, porque Él es justo. No pienses que si continuamos viviendo nuestras vidas como queremos e ignorando a Jesús, no se va a hacer justicia en nosotros también. El que hizo justicia en su propio Hijo hará justicia en nosotros. Yo no quiero esa justicia, yo quiero la gracia de Dios. Ya Jesús me justificó a mí, y por eso los invito a que leamos el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Y lo voy a leer en plural para que sea de nosotros. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad hemos sido concebidos y en pecado nos concibió nuestra madre. He aquí, tú quieres la verdad en lo último y en lo íntimo, y en lo secreto nos has hecho comprender sabiduría. Quita nuestro pecado con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Y esta sección es la que me fascina. Haznos oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades. Crea, oh Dios, en nosotros un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Devuélvenos el gozo de tu salvación y un espíritu generoso que nos sustente. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué oración y qué canción de David. Señor, quebranta estos huesos, rómpelos, Señor. Crea un corazón puro, renueva nuestro espíritu firme dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia, Señor. ¿Se han imaginado que el Señor los eche de su presencia? ¿Se han imaginado que el Señor un día estos ya se case y diga: ya no más? Estoy cansado de que clames a mí, de que utilices mi nombre, de que utilices mi palabra para hacer lo que te da a ti la gana. No más. Fuera. Dios es un Dios de amor, pero también es el Dios de justicia. Y nos llama, y nos llama, y nos llama, y nosotros, bien, gracias, viviendo nuestras vidas como se nos ocurre, como mejor nos parece. Que no sea ese llamarse en nosotros. Y vamos a terminar de una manera distinta. El grupo de alabanza va a venir y vamos a cantar un par de canciones. Vamos a cantar 3 canciones, tal vez, de pronto más. Les dije que mandaran un mensaje y dijeran que iban a demorarse hoy. Vamos a cantar, que vamos a adorar al Señor y que vamos a vivir nuestras vidas adorándolo a Él con todo, con todo. Y la canción dice: Señor, con todo Dios cantaré de tu gloria, mi alabanza daré. Con todo, Señor, te vamos a alabar. Y luego vamos a cantar un corito viejo que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no más para atrás. Y espero que sea una canción de cada uno de nosotros y siéntanse libres de estar sentados, de estar parados. Este no es un tiempo para transicionar y se acabó el servicio. Este es un tiempo para que nuestra oración sea una canción, pero que la canción sea un himno de vida para el resto de nuestras vidas. Si llegamos hasta aquí, estamos perdiendo el examen. Hoy el Señor hace una transformación en nuestras vidas también. No quiero ser contado entre los creyentes que van para el infierno. Quiero ser contado entre los discípulos que siguen a Jesús derechito para el cielo. Y para eso necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestras vidas. Y luego terminaremos cantándole al Señor que vamos a vivir de gloria en gloria,
siguiendo al Señor. Porque no es un día de tristeza, no es un día para estar aburridos.